Oiga, el invitado que tenemos el día de hoy, la verdad, vaya, no le quiero anticipar grandes cosas, solo quiero decirle que no se pierda este programa. Este programa va a ser un programa especial, porque además de ser un gran comunicador, un gran locutor, un publirelacionista de primera, periodista, y vaya, tiene una serie de cosas ahí que la verdad son bastante importantes. Carrera profesional, además, es un tipazo y es mi amigo. Oiga, y hoy vamos a hablar con él, fíjese, de los Beatles. Está con nosotros Aldo Hernández, y en 20 segundos comenzamos. De viva voz. Como usted sabe seguramente, porque pues no está debajo de una piedra, el último vivo de los Beatles, Paul McCartney, acaba de anunciar recientemente que con inteligencia artificial va a sacar un nuevo disco de los Beatles. Para los que somos beatlemaníacos, realmente nos ilusiona mucho saber que eso está sucediendo. Y para hablar de eso y otras cosas está con nosotros Aldo Hernández. Mi querido Aldo, ¿cómo estás? Pedro, pues muy contento de aceptar esta invitación. He estado siguiendo durante meses enteros ya. Yo creo que tu proyecto tiene aproximadamente un par de años, sí, si no me equivoco. Entonces ahí ya andamos ya. Sí. Yo recuerdo que aquella vez nos sentamos a desayunar y me estabas platicando cuál era el concepto y todo, y finalmente se me hizo estar aquí contigo y para platicar de lo que tú me digas. Me dijiste un tema, pero pueden salir más, sin ningún problema. Una de las cosas que te comentaba yo hace ratito que llegué es, si algo tenemos los comunicólogos o quienes nos apasiona el tema de la comunicación, es que sabemos de muchas cosas, aunque sea poquito, y no sabemos mucho de una sola cosa. Entonces, vamos a tratar de explotar ese concepto en la medida de lo posible, y con gusto, quiero que se abra un diálogo en el que me preguntes lo que quieras. De los Beatles, pues por supuesto. Y te pregunto eso, güey, porque sé que además eres muy fan y además eres músico, cabrón. Es decir, comunicador, periodista, locutor, músico, publirelacionista, con una empresa ubicada en Estados Unidos dedicada a las relaciones públicas. O sea, un estuche de monerías, güey, porque además eres un conocedor de los Beatles. Y eso es lo que me gustaría platicar contigo en esta ocasión. Vaya, tenemos tema, como tú dices, para llenar muchas horas de programa. Ya ahorita hasta de ingeniería nos aventamos. Ingeniería civil, ya resolvimos varios temas aquí en la región, no nada más en México, en Estados Unidos. Ya hablamos de ingeniería civil y otros temas que también dominamos de alguna manera. Mi querido Aldo, este cuarteto de Liverpool, que creó un furor en esa época, por la propuesta musical que trajeron, por la frescura con la que se presentaron, con lo meteórico que fue su carrera, ha tenido sus integrantes desenlaces trágicos. 3 de ellos ya se fueron, 2 de ellos ya se fueron, y el que queda sigue siendo un Beatle exitoso. Pero ¿cómo nace, güey? ¿Cómo nacen los Beatles? ¿Nacen como todos los grupos juveniles a partir de un proyecto de chavos? De hecho, sí. Fue a raíz de esta transición musical que hubo en el mundo, del nacimiento del rock and roll. Aunque los Beatles han sido conocidos como una banda de rock, no necesariamente es un género que explotaron de manera exclusiva o única. Podríamos decir que incluso rayan en lo alternativo, algunas canciones son más de tipo folk, blues, experimentaron con muchas cosas, hicieron muchas fusiones y empezaron como muchos de los grupos de una ciudad empiezan, ¿no? Entre amigos. Oye, yo toco la guitarra, yo toco la batería, necesitamos un bajista, yo toco la guitarra, pero déjame aprender el bajo. Y eso es algo muy común. En lo particular, yo cuando empecé a tocar, porque soy músico aficionado, soy entusiasta de la música, así como entusiasta de los Beatles, también no me considero un experto en lo absoluto, ni pretendo serlo, ni creo que lo vaya a ser, porque es interminable la cantidad de historia, anécdotas, datos que pudiera reunir en torno a la música y particularmente en torno a los Beatles. Yo cuando empecé, yo iba a ser guitarrista en la rondalla de la secundaria y resulta que un día me dio la
la espinita de agarrar el tololoche y empecé a tocar. Me dijo el maestro, oye, ¿tú sabes? No sé. ¿Te gustaría aprender? Bueno, sí. Y de ahí me hice bajista. Y en todos los proyectos musicales en los que participé fue tocando el bajo, nunca la guitarra. Entonces se van modificando en algunos casos los instrumentos, las posiciones, los intereses, las necesidades del grupo como tal, y es así como nacen. Empiezan alguien los presenta, a John Lennon, a Paul McCartney, conocen a George Harrison, y luego tienen un par de bateristas que en realidad no duraron mucho tiempo, sino que hasta que contratan a Ringo Starr, que era el viejito del grupo, que ya le llevaba 1 o 2 años de diferencia y mucho más experiencia, porque él ya estaba tocando en otros grupos. Y es que se forma la alineación, que a final de cuentas la original, o la definitiva más bien, inició a partir de 1960. Y es muy correcto lo que dices, fue una carrera meteórica. En 1970 duraron 10 años. Y lo que lograron alcanzar en esos 10 años, pues míranos, todavía estamos hablando de ello aquí. Todavía estamos hablando de ello, güey. Y no hay grupo, no hay alineación musical exitosa que no te pueda decir que tienen como influencia los Beatles. Es una banda que ha gustado mucho. Hay un meme muy socorrido entre los músicos, sobre todo, que dicen, oye, yo no confío en alguien a quien no le gustan los Beatles. Y sí hay mucha gente a la que no le gustan los Beatles. Muchos dicen es que están sobrevalorados, es que la propuesta musical que tienen no era la gran cosa. Probablemente no eran unos virtuosos. A lo mejor mucha gente no los quiere ver como unos virtuosos, a lo mejor otros dicen, oye, es que sí. Disculpa, pero es que hubo cosas muy virtuosas. Hay músicos profesionales que dicen, oye, por ejemplo, por decirte, en el caso de Ringo Starr, que es uno de los que todavía viven y que tiene relativo éxito, no tanto como Paul McCartney, que es el Beatle principal, compositor, el más prolífico en materia de composiciones durante la época que ellos duraron. Pero dice, oye, parece que no tiene chiste lo que toca Ringo, pero no cualquiera lo toca. Y cómo lo creó, cómo hizo esos ritmos, cómo se le ocurrió meter esos ritmos a la batería. Que eran innovadores en su tiempo, ¿verdad? Exactamente, eran cosas que no se veían por ningún lado y que quedaron perfectamente embonados con el grupo, con el concepto del grupo, y que abonó definitivamente al éxito que tuvieron. Si se hubiera quedado Pete Best como baterista, que fue el que apuntaba para que fuera el baterista original de la banda, no sabemos si hubiera tenido el mismo éxito. Realmente la combinación de ellos fue la que logró que trascendieran de la manera en la que lo han hecho. ¿Cuánto tiempo estuvo Pete Best? ¿El primer año? ¿Los primeros 2 años? Sí, fueron no más de 2 años, me parece. O sea, fue muy poquito tiempo. Y luego tiempo. La participación del segundo baterista fue igual de rápida, ¿verdad? Fue muy rápido. Fue algo muy, muy sencillo, pero los mismos integrantes veían que no era lo que estaban buscando ellos para el grupo. Nunca terminaron de embonar, nunca terminaron de hacer clic. Y hubo la propuesta de decir, oye, pues ahí está Ringo. Ringo está tocando en este grupo, ya tiene esa experiencia, tiene las tablas y probablemente se pueda acoplar muy bien al concepto de ustedes. Y fue lo que hicieron. Y afortunadamente, pues así fue como ocurrió. ¿Cuál fue el primer éxito de los Beatles? Yo diría que Love Me Do es uno de los principales éxitos, que sonó nada más en Inglaterra, ¿verdad? En esa parte de Europa, en Liverpool, Inglaterra, en Londres, sino que también trascendió en Estados Unidos. Ya aquí vino llegando un poquito más retrasado, como por el 62. Pero definitivamente fue un hitazo. Fueron 8 días a la semana también, 8 Days a Week, fue uno de los principales que se escucharon aquí. Y digo, lo interesante al margen de todo es las historias que hay detrás de las canciones. A mí me gustaría saber detalles de todas las historias. Por ejemplo, esta de 8 días a la semana, decía, esa idea surgió porque un día tomaron un taxi y le hacían plática con el taxista y le decían, no, ¿cómo le va? Dice, bien, dijo, aquí trabajando. Tengo que trabajar 8 días a la semana para poder sobrevivir. Y de ahí fue como le surgió el nombre a la canción, la idea de la canción. 8 Days a Week, I Love You. O sea, de hecho, muchas canciones hablaban de su cotidianidad, ¿verdad? O sea, la mayoría de las canciones que escribían, las escribían a partir de su cotidianidad. Y de lo que ellos conocían y que ellos vivían y que ellos experimentaban. Strawberry Fields, que es un lugar en Inglaterra, Penny Lane, en fin, muchos otros conceptos que ellos vaciaron en las canciones que conocemos ahora
y que prácticamente cada una de ellas tiene un significado. Algunos que tal vez nunca o difícilmente podríamos asegurar que son, ¿verdad? Como Lucy in the Sky with Diamonds, que asegura que tiene dos historias, ¿no? Por ejemplo, una que dice que la oficial, que está basada en una plática de John Lennon, que decía que su hijo, me parece que estaba dibujando Julian en un papel, y que le dijo, ¿qué estás dibujando? Ah, mira, es que ya Lucy está en el cielo y aquí están los diamantes. Lucy in the Sky with Diamonds. Bueno, de ahí salió la canción. Y hay otra otra versión que dicen que hacía referencia al consumo de LSD, que era un psicotrópico una droga muy utilizada en esos tiempos, ¿no? Un ácido que se utilizaba en esos tiempos. Digo, no sabemos realmente cuál ha sido. A lo mejor se lo llevaron bueno, en este caso John a lo mejor se lo llevó a la tumba del secreto, ¿verdad? ¿En qué momento los Beatles salen de Inglaterra a conquistar el mundo? Llegaron a principios de los 60s, si no me equivoco, 62, 63, al programa de Ed Sullivan, que fue el que les abrió y que fue una época en la que estaban recibiendo en Estados Unidos muchos músicos ingleses, es decir, había una revolución musical en Inglaterra, lo que fue los 60s y los 70s, muchos de los grandes grupos que conocemos ¿Eran ingleses? Eran ingleses, sí. Los Rolling Stones, y ya después algunos otros más, ¿no? Queen, Iron Maiden, en fin, es una lista muy grande de grupos que se crearon allá, que estuvieron allá. De hecho, hay una competencia permanente, ¿verdad? ¿Cuáles son mejores? Los grupos de rock clásico de Inglaterra o de los de Estados Unidos. Y la verdad es que pues se da un tiro, y yo creo que a lo mejor los de Inglaterra sí andan ganando un poquito más. Simplemente con los Rolling Stones y con los Beatles, ahí ya llevan, o sea, si nos ponemos a comparar, pues si quieres popularidad, si quieres venta de discos, en fin, muchos otros conceptos, a lo mejor ahí ya nos ganaron América, ¿verdad? Al continente americano. Pero encontraron un nicho muy grande en Estados Unidos. Es indiscutible que lograron mucho de su carrera en Estados Unidos, que tal vez no hubieran logrado si se hubieran quedado solamente en Inglaterra. En Inglaterra. Además, vinieron a refrescar la música, porque tanto el estilo de grabar, el estilo de tocar, el estilo de presentar las canciones era muy diferente a lo que se oía en América en ese tiempo. Efectivamente, y en ese entonces, pues sí estaban tratando de implementar algunos trucos en las grabaciones, ¿no? Con la utilización de ideas nuevas, etcétera. De hecho, ellos dejaron de presentarse públicamente a mediados de los 60, es decir, su carrera nada más de conciertos solamente duró 5 o 6 años, cuando mucho. Es correcto. Porque lo que empezaron a producir ellos ya después era imposible tocarlo en un concierto. No había la tecnología para poder ejecutar esas canciones en público. Todo tenía que ser en estudio, y prácticamente todo era de una sola toma. En ese entonces era muy arcaica la edición que se podía hacer en un estudio de grabación. No es como ahora, ¿verdad? Que prácticamente en un teléfono celular podemos hacer la edición de una canción o de una producción. Sí, de hecho, en la época de los 50, 60, cuando inició este tema de la generación de discos, como dices tú, era una sola toma, todo se grababa al mismo tiempo y todo tenía que sonar perfecto, porque así como quedaba, así salía al mercado, güey. Efectivamente. De una sola vez. Sí, exactamente. Entonces, ya para cuando empezaron a ellos a experimentar con nuevos sonidos, con nuevos estilos, con más contenido dentro de sus canciones, ya era muy difícil poder llevar eso a un estadio. Para empezar, los pocos conciertos que ya realizaron en Estados Unidos, o sea, los iban a ver, no los iban a escuchar. Era imposible prácticamente escucharlos con el ruido de la gente, con el poco equipo que podían tener en ese entonces. No es como ahora en los lugares que son gigantescos y tienen una acústica extraordinaria, y aparte un equipo de bocinas con gran fenomenal, soporte, exactamente. de equipo de colocación lineal. Así no había nada de eso. No había nada de eso. Eran bocinas en el piso bajo el escenario y bocinas en los costados. Exactamente. Era todo, güey. Los monitores y era todo. Párale de contar, como dicen, ¿verdad? Y era todo. Entonces, dejaron de hacer eso y se dedicaron a producir discos, a hacer grandes producciones que fueron igual o más exitosas que lo que hicieron al principio, y fue así como vivieron de manera muy estrepitosa esa segunda parte de la década de los 60, ¿no? Con ese tipo de producciones,
que a final de cuentas podemos disfrutar todavía hasta la fecha y que pues, muy pronto llegaron a un fin. Y por más que trataron ellos de reunirse después, o no, tal vez no ellos, ¿verdad? Hubo mucha gente que quiso que se reunieran. Imagínate un reencuentro 20 años después o 15 años después, aunque ya después de la muerte de John Lennon, pues era prácticamente imposible. Musicalmente ya nunca se pudo hacer nada. Lo que comentabas ahorita, nada más como una precisión de este rumor que hubo de la generación de una nueva canción con inteligencia artificial, es parcialmente cierto. En realidad no se trata de utilizar, y de hecho en sus redes lo aclaró Paul McCartney, no se trata de generar nueva música a raíz de la inteligencia artificial, sino de reunir algunos elementos que se han ido encontrando y poder desarrollar un tema, exactamente, pero no necesariamente con inteligencia artificial. Yo la verdad desde que lo escuché la versión lo dudé porque todavía son, digo, en el caso de Paul McCartney y Ringo me parece también, sí son muy bohemios, es decir, dudo que quieran exponer la creatividad, dejar la creatividad en manos de inteligencia artificial o de algo por el estilo, ¿no? Ellos son muy de crear todavía, de poder realizar. Ringo sigue presentándose también. Ringo desarrolló un concepto que se llama All Star Band. Es un juego de palabras por su apellido, Ringo Starr. Su apellido en realidad es Starkey, pero el artístico es Starr, ¿verdad? Entonces la banda de ellos es All Star Band y se hace rodear de músicos también de grupos exitosos, ¿no? Ha traído a músicos de Toto, de Journey, de Santana, Greg Rowley, por ejemplo, que recientemente ha estado tocando con él, de Mr. Mister, un grupo ochentero también muy famoso. Entonces, hace un concepto muy padre, en donde en su espectáculo, que tuve la oportunidad de ver ya una vez, tocan algunos de los éxitos de los Beatles, algunos de las canciones que cantaba él, como With a Little Help of My Friends, y también les da oportunidad a los músicos de cantar sus propios éxitos, sus propios temas, 1 o 2 por cada uno de los músicos. Y se pone muy padre, la verdad. A diferencia de los conciertos de Paul McCartney, que ahí sí son puros éxitos de los Beatles y uno que otro de él como solista, porque la verdad es que él tuvo muchos éxitos desde los 70s, 80s e incluso algunos de los 90s, que ha seguido produciendo. Después de la meteórica carrera de los Beatles, 10 años dando conciertos aproximadamente, reuniendo una cantidad importante de discos, todo termina en un concierto en una azotea. Así es un concepto que desarrollaron. De hecho, hay un documental en Disney Plus, se me va el nombre ahorita, que lo sacaron a finales del año pasado o antepasado, a principios del pasado, finales del antepasado. Si puedes observarlo, si puedes verlo, prácticamente es la presentación del rompimiento de los Beatles, cómo en el estudio empezaron algunas discusiones, algunas diferencias. Que agarraron bandos, ¿verdad? Sí. En algún momento agarraron bandos, Ringo y ¿cómo se llama el otro? George fue el que principalmente empezó a decepcionarse un poco de la producción, de la convivencia, hartarse, de la intromisión de Yoko Ono, al también, parecer. Que siempre estaba ahí, era prácticamente la única externa. El desarrollo creativo, sí. Que estaba ahí, algunos familiares sí visitaban, pero no tanto como ella. Entonces nos narra un poquito más o menos cómo se dio ese hartazgo, ese rompimiento, que nunca más se pudo componer. Y incluso hubo una especie de intervención de los tres Beatles con George tratando de convencerlo de, ok, vamos a enderezar, pero fue imposible. Inclusive el último disco casi no se da, ¿verdad? ¿Casi no se da? Estuvo en riesgo de que no se terminara ese disco. Sí, la verdad es que sí. Porque en ese momento ya estaba todo roto, ya estaba muy roto todo el interior. Estaba muy lastimado, estaba muy deteriorada ya la relación. Pero también el documental nos da la oportunidad de ver mucho del proceso de composición que tenían, cómo iban surgiendo las ideas y cómo les iban dando forma para el producto final que terminamos escuchando, ¿no? Get Back. Por ejemplo, creo que así se llama el documental. Te lo debo, hay que investigarlo bien. Pero lo vi, son, me parece que 4 episodios, 3 o 4 episodios, cronológicos, o sea, cómo empezaron fue a finales los primeros días del 70,
en enero y cómo se fue desarrollando, cómo surgía una idea y se iban pegando los demás y luego la iban modificando y luego al día siguiente cuando volvían a ensayarla ya traían un poquito más desarrollado el concepto y ya iba tomando más forma la canción. Era una cosa extraordinaria, definitivamente no es poco. Es difícil para nosotros comparar esa música con lo que existe actualmente, ¿no? Por mucho que tratemos de ser... de comprender a las nuevas generaciones, para nosotros no hay comparación. No sé en qué consista, pero es difícil. Ayer precisamente, haciendo uno de los episodios de En Corto, que también traíamos un tema relacionado con la música, hablábamos de que no queremos parecer ancianos diciendo, la música de antes era mejor. Pero en efecto, la música de los 80s, de los 70s, de los 60s, era música muy bien lograda. Eran álbums o eran canciones a las que se les dedicaba realmente una cantidad de tiempo importante para su desarrollo, en donde todos los detalles eran observados y se cuidaban hasta el más mínimo de esos detalles para entregarle al público, al que escuchaba, un producto de alta calidad. Hoy la música es más desechable, de hecho, tan desechable es así, que un artista ya raras veces presenta un álbum. Ahora presentan un sencillo, sí, en las plataformas lo lanzan y a partir de ese sencillo, inclusive algunos, hasta a partir de un sencillo exitoso, les alcanza para hacer una serie de giras cantando solo ese tema y temas de otros artistas. Eso es fundamentalmente a lo que nos referíamos con el tema de que la música de antes era una música muy bien cuidada, güey. Los que nos tocó escuchar en español a Emanuel, a José José, a los grandes exponentes de la balada mexicana o a los grandes exponentes del rock argentino, del rock mexicano, también decimos, bueno, ¿qué está faltando hoy en la industria musical para que se puedan lograr esos productos, se puedan presentar sus productos? Lo mismo hizo los Beatles. Cambió la forma de presentar la música y de hacer música para los Estados Unidos, que venían de una generación de un tipo rock and roll monótono, que hoy sería el reggaetón, güey. Monótono, vienen, lo presentan y lo arman de otra manera y hacen que todo explote y todo cambie. Sí, haciendo a un lado los temas del contenido de las letras, que no estamos aquí para discutir esto, sobre todo en la música moderna, porque también los grupos de antes tenían sus detallitos, ahí trataban de meterle también la picardía en algunas otras... Sí. En una Paloma, de José José, güey. Exactamente, ¿no? Hay muchos... La canción de Pérez Botija, donde habla de una relación complicada, difícil. No, definitivamente. Yo tengo una teoría, y de hecho la platicábamos la otra vez con unos amigos músicos ahí en un chat de WhatsApp. Yo tengo la teoría de que antes, es decir, más bien ahora ya no hay músicos tan virtuosos como los había antes. Antes en un concierto, sobre todo en los 80s, estoy hablando de rock sobre todo principalmente, e incluso parte de los 90s, muy poquita parte de los 90s, pero 80s, 70s, todos los integrantes de una banda eran virtuosos. Es decir, en una presentación en vivo, el guitarrista se aventaba un solo bruto, el baterista se aventaba un solo bruto de 5 o 10 minutos a veces. Sí. El vocalista tenía unos alcances extraordinarios con su voz. Él alcanzaba unas notas súper altas y otras súper bajas y era un desempeño extraordinario. Los bajistas incluso también tenían su corazón, ¿verdad? Y también le metían galleta y también se escuchaba bien. Y eso lo apreciaba mucho el público. Ahora siento yo que la gente aprecia más la letra. No importa si el pelado o la mujer canta bien, canta feo, canta alto, canta bajo, si lo hace de manera de sonsonete, si no tiene ninguna educación musical, no importa si las canciones tienen solos, no importa si las canciones son hechas de manera digital y ya no con instrumentos, porque no dudo que muchos de ellos sean solamente con computadora. Vaya. La mayoría ya ahorita son... Al menos así parece, con ¿verdad? Sintetizadores. Exactamente. Entonces,
Samplers, perdón. Sí, creo que la gente ahora se está concentrando más en lo que dicen, tratar de encontrar una identificación con las letras de las canciones que le gustan, sean buenas, sean malas, sean corrientes, sean elegantes, lo que tú quieras, eso no lo vamos a poner a discusión. Pero se ha perdido el hecho de valorar la música, de valorar a un buen guitarrista, de valorar a un buen cantante, al margen de lo que esté cantando, como te insisto. O sea, lo mencionaste tú ahorita. Obviamente, El Triste es una letra extraordinaria, memorable, pero la forma en que es interpretada es genial. O musicalizada. Como la musicalización, por ejemplo, de los temas de Cristian Castro, cabrón. Exactamente. O de Luis Miguel. No nos vamos tan lejos. Hay grandes grupos de metal, por ejemplo, Metallica, que yo no dudo que también tengan influencia, que ellos te puedan decir que hasta cierto grado tengan cierta influencia de los Beatles. Ellos tocaron con la Orquesta Sinfónica de San Francisco. O sea, imagínate, metal metiéndole orquesta. ¿Qué género de los nuevos me puedes decir, oye, vamos a meterle una orquesta a ver qué tal se oye? Pues a lo mejor no está tan descartada la idea, tan loca la idea, ¿verdad? Hay que intentarlo, pero yo difícilmente dudo que eso pudiera funcionar. Sí, o ponerle sinfónica a un reggaetón, pues está cabrón. Exactamente, está muy difícil. Y de hecho, fue uno de los, Pedro, fue una de las cosas que hicimos precisamente con música de los Beatles. Sí. Yo tuve la oportunidad de tocar con unos grandes amigos que ya tenían tiempo realizando un homenaje a los Beatles cada diciembre. Lo hacían en la casa de Pancho Villa, no sé si te acuerdas tú de ese lugar. Claro. El buen Jesús López. Sí. Un abrazo donde nos esté escuchando, porque seguramente también va a estar muy pendiente, ¿verdad? Pero ahí en varios diciembres hubo un grupo, Revolución 9, que realizó un homenaje a los Beatles, a John Lennon en particular, pero a los Beatles en general, ¿no? Y tuve la oportunidad de tocar con ellos, yo creo que sería unos 2 o 3 diciembres, ahí por el año 2000, hace 23 años aproximadamente. Y un día platicando... ¿Cómo pasa el tiempo y uno igual, cabrón? Y uno igualito. Un día platicando con mi buen amigo, que en paz descanse, el profesor Rodolfo Calera, a quien aprecié mucho, de quien aprendí mucho y me encantaba escuchar pláticas, consejos, anécdotas. Le digo, oye, profe, ¿qué tal se oiría? ¿No le gustaría hacer unos arreglos en sinfónica para un homenaje a los Beatles? Dijo, fíjate que no me parece mala idea. Así quedó. Días después me habla, me dijo, oye, ya tengo 2 o 3 canciones, tú dices cuándo nos empezamos a juntar y todo. Y empezamos a armar el grupo y empezamos a preparar el homenaje. Lo hicimos si no me equivoco, un 5 de diciembre del 2005. Sinfónico. Sí, con varios de los músicos que en ese entonces tocaban con el profesor Calera. Él conocía a violinistas, a trompetistas, en fin, en esa ocasión participó también, si no me equivoco, el profesor Miguel Calera, que también en paz descanse. También llegué a tener una relación extraordinaria con él, a los dos los aprecié mucho, a pesar de la diferencia de edades, y de sus hijos ni se diga, ¿verdad? De Gisela y de Rodolfo, también muy buenos amigos míos los dos. E hicimos ese evento en el Teatro Reynosa, fue una sola presentación, si no me equivoco, fueron sería hora y media, 2 horas de canciones. El profesor hizo los arreglos, fue los arreglos del profesor, él nos dirigió con la banda Revolución 9. Estaba lloviendo, estábamos como a 4 grados y creo que la capacidad del teatro en ese entonces eran como 500 personas, si no me equivoco. Abajo estaba lleno y arriba la mitad. Yo calculo que habría unas 350, 400 personas. Nos fue muy bien. Para mí ha sido uno de los homenajes a los Beatles en Reynosa más completos que se han hecho, memorable para mí, sobre todo porque me tocó participar en él, ¿no? Y no, estuvo, incluso yo no me percaté, pero me dice, es que, por ejemplo, con canciones como Hey Jude o The Long and Winding Road, había gente que hasta lloraba, o sea, que se le corrían las lágrimas no por la interpretación de nosotros, sino por la nostalgia que afloraba al estar escuchando en vivo ese tipo de canciones. Cómo ¿no? Y tiene años que yo no sé que hagan un homenaje a los Beatles aquí, al menos como en ese entonces lo logramos hacer. Sí, dentro de la historia de los Beatles hay una teoría de conspiración a partir de que en algún momento Paul McCartney muere y es sustituido por otro músico. ¿Qué tan real es, güey? ¿Pasó? ¿No pasó? Porque pues,
Los teóricos presentan fotografías del accidente, presentan datos muy concretos de testigos de ese momento y también hacen una serie de comparativas con las fotografías de Paul McCartney que lo hacen ver realmente diferente. Uh-huh. Pues mira, ¿qué pasó exactamente? No sé, yo todavía no había nacido. Creo que ni tú tampoco. No, yo tampoco. Pero yo soy muy escéptico cuando se trata de ese tipo de teorías, ¿verdad? Uh-huh. Lo que sí te puedo decir una cosa. Si realmente pasó, salió mejor el que encontraron, con el que sustituyeron a Paul McCartney. Salió mejor músico, salió mejor escritor, salió mejor compositor, salió mejor hombre espectáculo que Paul McCartney. Porque hasta la fecha, digo, yo he tenido la oportunidad de verlo 3 veces a Paul McCartney en vivo. El año pasado tuve la oportunidad de llevar a mis hijos a verlo. Mis hijos se han vuelto fans también de los Beatles sin que yo se los inculque. Ellos mismos han escuchado y a mí me encanta. Eso me hace feliz, obviamente. ¿Cómo no? Entonces, yo lo que te puedo decir es que, digo, la voz se va deteriorando con el tiempo, ¿verdad? Ya no tiene la misma voz. Ya pasa de los 80 años. Pero siguió componiendo extraordinariamente con Wings de manera solista. Todavía hasta hace algunos años seguía sacando discos que eran relativamente exitosos, no tanto como con Wings tal vez, pero digo, si realmente fue lo que sucedió, si realmente el Paul McCartney original murió y lo sustituyeron con un doble, pues salió mucho mejor el doble, o sea, toca mejor, y es extraordinario. Digo yo, a lo mejor mucha gente no los considera virtuosos, pero para no haber estudiado música nunca, la manera en la que ejecuta los instrumentos, la guitarra, el bajo, el piano y muchos otros más que toca Paul McCartney, pues digo, si no es virtuosidad eso... Es un musicazo, güey. Sí. Un musicazo y un gran compositor. Esos 10 años, güey, fueron suficientes para marcar una época, para crear una tendencia y además para dejar un legado para toda la vida. Hay artistas que con más tiempo todavía no lo han podido lograr. Ellos lo lograron todavía siendo jóvenes y prácticamente entraron en retiro como agrupación de manera muy jóvenes. Sin embargo, todos en su camino fueron desarrollando proyectos individuales también muy exitosos. Hay dentro de los éxitos, por ejemplo, de Paul McCartney o de John Lennon de manera individual, uno que digas tú, esto fue mejor que lo que hicieron en Beatles, o si lo hubieran hecho en Beatles lo hubieran mejorado bastante. Qué buena pregunta, fíjate. No... El tiempo en que tuvo de componer John Lennon fue muy breve en comparación con McCartney, obviamente. McCartney, tuvo 10 años prácticamente, nada más. Difícilmente creo que algunas de las canciones que lograron escribir después de los Beatles hubiera mejorado de alguna manera como agrupación. Es decir, lo bueno que fueron, o sea, lo bueno que fueron esas canciones cuando se las escribieron como solistas, ese era el top, eso es lo que iba a ser. No creo que hubieran sido más, ni mucho menos dentro de los Beatles, ¿no? Por ejemplo, de George Harrison, My Lord, oh señor, no sé si lo has escuchado. Sí, claro, güey. Digo, es una canción bellísima. Digo, y George Harrison dentro de los Beatles tiene otras canciones hermosas. Something, que es para mí un himno, y para mucha gente, no nada más para mí, Something es una cosa maravillosa. Pero creo que, por ejemplo, My Lord no hubiera sido más grande dentro de los Beatles. No creo que se hubiera perdido de ninguna manera, pero no creo que tampoco hubiera sido el estilo de los Beatles. No creo que hubiera tenido cabida dentro del grupo. Imagine... sucede algo similar. Es similar, ¿verdad? Es similar, o sea, es una bellísima canción que no creo que hubiera sido más exitosa tampoco si hubiera estado dentro del grupo, pero que definitivamente tuvo su tiempo. Creo que todas estas canciones tuvieron su tiempo de ser y fueron reveladas
a tiempo, o sea, en su momento en justo. su momento, exactamente, por las personas que tenían que hacerlo. Creo que algunas de ellas incluso ya existían cuando estaba la agrupación. Ellos componían mucho, ellos eran muy prolíficos, escribían bastante y algunas ideas se quedaban ahí relegadas. Por eso es que ahora dicen que van a sacar algo nuevo, por eso es que de repente, y no nada más en eso, sino en películas, en muchas otras cosas, en documentales, digo, todavía de repente nos salen con las noticias de que hay tomas nuevas de lo de John F. Kennedy, por ejemplo. Es que hay una fotografía que nunca había salido, a pesar de tanto tiempo. Lo mismo ha sucedido con esas bandas, ¿no? Hay letras que ellos conservaron durante mucho tiempo que a lo mejor trataron de instalar en el grupo y que no tuvieron el eco, no encontraron la salida, no era el momento de creativo oportuno para poder desarrollarlas y tuvieron que esperar varios años y ya fue como salieron a la luz, ¿no? En muchos casos. ¿Volverá a surgir otro The Beatles en el futuro? Tal vez después... No, eso no ha pasado. Lo que ellos consiguieron no ha vuelto a pasar. No, porque aparte, Pedro, hay que tomar en cuenta una cosa. Las condiciones son totalmente distintas. Totalmente, decir, sí. Ni modo que en ese entonces dijeras, es que me mandó por email mi primo que hay un grupo muy bueno en Inglaterra, ¿verdad? O en Liverpool que se llama Los Beatles. Pues no había eso. Oye, es que acabo de encontrar en Spotify un grupazo. Pues no había absolutamente nada de eso. Todo era análogo, todo era físico, todo era... con otro ritmo, ¿no? Y la forma en que lo lograron, no creo que se vaya a repetir. Tal vez después de la Cuarta Guerra Mundial, a lo mejor cuando se reinicie, se resete el mundo, sí. Porque decía un maestro mío, dijo, bueno, pero creo que aludía, si no me equivoco, a Albert Einstein, me parece, que decía... yo no sé cómo vaya a ser la Tercera Guerra Mundial, pero estoy seguro que la cuarta va a ser a piedras y palos. A piedras y palos, sí. Exactamente. La forma en la que, entonces, forma solamente de esa forma ahora volvería a iniciar el mundo y a lo mejor podríamos encontrar con algo similar, ¿verdad? Pero difícilmente creo yo que haya una combinación de creatividad, de energía, de juventud, de talento, de virtuosidad como esa que logró combinarse. Y te insisto, para quienes somos amantes de los Beatles, de la música de ellos, no va a haber ninguna comparación. Habrá quien diga, estás equivocado, están sobrevaluados, no eran tan buenos. Bueno, aquí la cuestión es una cosa, ¿verdad? Los gustos musicales son infinitos. Es imposible convencer de algo. No son hechos reales el gusto musical. No puedo decirte, es que este tipo de música te tiene que gustar. Pues no te tiene que gustar. Si no te gusta, no te gusta. Oye, es que a mí me gustan más los Rolling Stones, qué bueno, bueno, y a mí también me gustan, no me gustan más que los Beatles, pero también tiene mucho que ver las experiencias personales, cómo crecimos, en qué momento llegó la música a nuestras vidas, todo eso va construyendo un gusto, incluso hasta los genes, me parece, hasta los genes, porque como te estoy diciendo, en el caso mío, ni mi papá ni mi mamá me inculcaron a los Beatles, pero yo escuchaba la música que le gustaba a mi mamá. O sea, a mi mamá le gustaba el rock, bueno, le gusta todavía. El de Enrique Guzmán, de toda esa época, de Angélica María, toda esa época, ¿no? Yo crecí escuchando esa música, que si bien es cierto no es la misma de los Beatles, de alguna manera refieren a una misma época y va como que sembrando también el chip. Sí, la semillita del gusto musical. Entonces, ¿verdad? cuando yo en la secundaria me encuentro con la existencia de los Beatles, es más, te voy a decir una anécdota muy curiosa. En ese entonces yo estaba descubriendo la música, ¿verdad? En la secundaria, más que nada. En la primaria, pues muy poquito lo que escuchaba. Sobre todo que me acuerde yo que tuviera conciencia, pero en ese entonces yo trataba de hacerme, que a mí me va a gustar la música clásica y la instrumental. Y me acuerdo... De hecho, oías mucha música clásica de jovencito, ¿verdad? Sí, generalmente, sí. Y un cassette, me parece, que tenía yo, no era disco, no era vinil, un cassette que tenía yo era de Richard Clayderman, no sé si te acuerdas Sí, tú, claro. el pianista. Sí. Y ahí traía dos temas, me parece que era Let It Be y Hey Jude, si no me equivoco, en ese cassette particularmente, dentro de muchos otros, ¿verdad? Y una vez en una clase, en primero de secundaria, en una clase de inglés, una de las preguntas que hizo la teacher en ese entonces, para poder, como parte de una dinámica, ¿verdad? Era,
en inglés era la pregunta, ¿quién compuso Hey Jude o quién compuso Let It Be? Algo por el estilo. Y la respuesta era John Lennon y Paul McCartney. Y yo me quedé, ¿a poco la compusieron ellos? Sí. Voy al casetito, Sí. saco el papelito porque te acordarás que así ahí era. decía. Y efectivamente esas dos canciones dije, son de las que más me gustan del disco. Y luego un amigo me presta un cassette de éxitos grabado, ¿no? Ni siquiera era original, era grabado, ya era pirata. Y cuando los voy escuchando digo, esto es lo mío. Sí. Esto es lo De mío, aquí soy. de aquí soy. Al margen de que me gustara mucho, a mí me gusta mucho la música de tríos, me gusta mucho la música de rondalla, soy muy rockero, me gusta el metal, me gusta el rock clásico, el hard rock, todo eso me gusta, pero mi base son los Beatles, definitivamente, el rock clásico de esa época y particularmente los Si tuvieras que escoger un álbum de todos los álbumes de los Beatles, uno con el que te quedaras, ¿cuál sería? Me parece que Revolver. Revolver a mí me gusta mucho. Hay varias piezas de ahí que me gustan mucho. Taxman. Te podría mencionar varias, pero creo yo que es el con el que más me identifico, el que más disfruto, de alguna manera. Pero, o sea, gana por milésimas sobre otros. No hay alguno que me digas, es que ese no. No hay ninguno que digas, no me gusta. Todos me gustan, todos los disfruto. Hay veces que los pongo completos, hay veces que me voy saltando. Digo, ahora con lo de Spotify, pues vas brincando de una canción a otra. Realmente todos, pero tengo cierto cariño especial por Revolver, no por algo en particular, no representa alguna anécdota en mi vida, ni mucho menos. Simplemente de que hay algunas canciones que me gustan mucho de ahí y que disfruto mucho. Mi querido Aldo, te agradezco mucho que nos hayas dado esta plática tan interesante de los Beatles y de ti. Y también te agradezco mucho que te hayas tomado el tiempo para venir a platicar con nuestro público. ¿Cómo te hallamos en redes sociales? Normalmente casi en todas mis redes estoy como Aldo Hernández o Aldo Jax. Aldo Jax. Aldo Jacques. Porque ya cuando llegué a redes sociales ya casi todo estaba ocupado el Aldo Hernández, ¿verdad? Entonces es mi segundo apellido, es Jaques como el de Clemente Jax, sí, exactamente. De hecho, como Jacques Cousteau, nada más que el de él es nombre y el mío es apellido. Aldo Jax. Jaques en Twitter y Aldo Hernández normalmente en Facebook, en Instagram. Ya acabo de sacar hasta Threads, a ver qué tal me da. Todavía no lo he usado mucho, pero ahí voy tratando de meterme en la dinámica. Muchas gracias, mi querido Aldo. Gracias, Al contrario. Gracias por estar aquí. Muchas gracias, Pedro. Gracias a usted que nos vio, gracias a Óscar González en la producción, Michelle Méndez en la coproducción, Andrea González en el audio. Recuerde que aquí se escuchan todas las voces, todas las ideas, todas las formas de pensar, siempre y cuando sea de viva voz.